Primero que todo, sean bienvenidos a este tutorial creado por los estudiantes de Ingeniería en Informática del Colegio Universitario Francisco de Miranda, en Caracas, Venezuela. Los autores son Joency Flores, Félix García, Ricky Guerra, Aníbal Pacheco y Richard Zambrano. Archivo es un grupo de datos estructurados que son almacenados en algún medio y que pueden ser usados por distintas aplicaciones. En este momento podemos observar las carpetas las cuales representan un archivo o fichero. Ahora llevamos este dato o este concepto al lenguaje de programación C++ y seguimos los siguientes pasos. 1. Se declara la librería para comenzar el programa. Para crear nuestro pseudo, abrimos la aplicación de código fuente en C++. Empezamos declarando con la librería cardinal include, entre signos de diferencia, studio.h. Como podemos ver, esto permite la utilización de los printfs y scanf. Segundo paso, colocar la función principal. En este caso es int main con paréntesis. Se coloca la función principal que permite la ejecución del programa. No se debe olvidar colocar las llaves para abrir y para cerrar. Tercer paso, declaración de un archivo. Para esto colocamos el comando file, que significa archivo, seguido de un asterisco. Luego la palabra archivo, como podría ser cualquier otra palabra, ya que esta es la referencia del fichero declarado. Cuarto paso, apertura del archivo. En este caso, luego de declarar el archivo, tomamos la referencia del mismo para ejecutar una función que permita abrirlo, que sería archivo igual a open, la F es de archivo, open de abrir. Dentro de paréntesis se coloca programación, entre comillas, lo cual es el nombre del archivo. Recuerden que ustedes podrían colocar cualquier nombre, seguido de una coma. Y dentro de las comillas, el modo a utilizar. En este caso, la letra que vemos entre comillas representa algo, conocido como modo. Modo es una cadena de caracteres que indican un tipo de archivo, texto o binario. El modo indica el uso que se va a hacer del archivo, sea de lectura, escritura, añadir datos, entre otros. Los modos disponibles son: R. Abre un archivo para lectura. Si el archivo no existe, devuelve un error. W. Abre un archivo para escritura. Si el archivo no existe, se crea. Si el archivo existe, se destruye y se crea uno nuevo. A. Abre un archivo para añadir datos al final del mismo. Si no existe, se crea. El símbolo más es utilizado para abrir el archivo de lectura y escritura. B. El archivo es de tipo binario. T. El archivo es tipo texto. Si no se pone ni B ni T, el archivo es de texto. Pseudocódigo. Teniendo nuestro código fuente y la librería principal, abrimos un archivo de lectura. Declaramos la librería, la función principal, declaramos el archivo y la referencia del fichero, que es la palabra archivo. La apertura del archivo, dando el nombre de archivo, en este caso programación. Para abrir un archivo de lectura utilizamos el modo R, el cual ejecuta esto.
Aquí utilizamos el condicional para comprobar si el archivo existe o si posee algún contenido, en este caso, que no va a arrojar un error. Aquí comprobamos si el archivo no existe, para luego arrojar el siguiente error. Con un print observamos el error de la apertura. Es posible que el archivo no exista. Con un salto de línea. La nota es, cada vez que aperturemos un archivo, no hay que olvidar cerrarlo con la siguiente sentencia, fclose, entre paréntesis archivo. Y esto nos arrojará la ejecución del programa. Podemos observar en pantalla, error en la apertura, y después dice, es posible que el archivo no exista. Abrir archivo para lectura y escritura. Teniendo nuestro código fuente con su librería y función principal, además de haber declarado el archivo, lo abrimos con el modo R+. Abriendo el archivo, colocando el nombre del fichero y el modo a utilizar. Declaramos la variable frase tipo char, donde guardamos la palabra o frase excite_pownet. Para imprimir el contenido, colocamos fprint archivo, frase, esto entre paréntesis. Se muestra en pantalla el texto a guardar, la variable frase, con el print, que ahí nos muestra entre paréntesis se ha escrito %s la frase. Con fclose, entre paréntesis archivo, cerramos el archivo. No olvidemos el get, entre paréntesis, y return 0. Combinaciones de modos. Las combinaciones de modos permiten conseguir la apertura de un archivo, lo cual depende de la utilidad que le queremos dar. RB+, permite la apertura de un archivo binario existente para lectura y escritura. WB+, permite un archivo de forma binaria si el archivo no existe. En caso de existir uno, este es reemplazado. A. Si queremos añadir datos al final de un archivo de texto, si no existe, se crea. Y esto nos arroja la ejecución del programa. En pantalla podemos observar, se ha escrito excite_pownet. En el segundo tema que leíamos a continuación, hablamos de recursividad. Recursividad expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. Aquí se nos muestra el código fuente. Al principio vemos cardinal include studio.h. La librería permite utilizar un print_scaf, al igual que la siguiente librería, el cual permite utilizar el fflush. Estamos declarando un subproceso para realizar la función recursividad. Declaramos la función principal, int main, abrimos nuestra llave y declaramos la variable tipo entero, la cual inicializamos en 0, que es num. Se utiliza un print para mostrar el título del programa. Saltamos de línea con /n y luego colocamos otro print para pedirle al usuario el dato. A continuación un fflush. Esto es una sentencia la cual mantiene en pantalla lo mostrado por print. Recuerda que esto es almacenado en un buffer en memoria. Fflush lo mantiene en pantalla. Lo siguiente es un scanf, el cual permite almacenar el dato. Se coloca la máscara, ya que es un valor entero, seguido de la dirección de la variable, donde se va a almacenar con el signo ~. Luego se muestra un print para calcular el factorial del número a colocar. En este proceso se activa el subproceso factorial y empieza su ejecución.
Aquí se está llamando su proceso factorial, dando como parámetro por valor a un num. Colocamos un system pause para que quede en pantalla el resultado y un return 0 para que devuelva un valor entero. Esto nos arroja a una ejecución del programa. Fíjense lo que nos muestra. Calcular factorial. Luego se introduce el número. En este caso, el usuario colocará un número. En este caso va a ser 3. El computador procesa. Y luego al presionar Enter, el resultado del cálculo es igual a 6, ya que el valor introducido es 3. Por ejemplo, 3 por 2 por 1 es igual a 6. Ese es el factorial del número 3. Bueno, espero que haya sido de su agrado este pequeño tutorial creado por los estudiantes de Ingeniería Informática del Colegio Universitario Francisco de Miranda.